Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Es un gusto que nos acompañe en este inicio de semana. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Le recordamos las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre las medidas sanitarias indispensables en este momento en que varios países están atravesando la tercera ola de esta pandemia de COVID-19 y sobre todo con el ingrediente adicional de las variantes que hoy por hoy circulan en el mundo. Ante la llegada de estas nuevas variantes, el mundo regresa a las medidas de protección sanitaria. Los jóvenes mexicanos son quienes protagonizan la actual llamada tercera ola de COVID-19 en este país. De esto también estaremos hablando. Piden enfermeras a los centros de control y prevención de enfermedades restablecer el uso de las mascarillas, y en Irlanda se vive un incremento preocupante de casos de COVID-19. Hoy también estaremos hablando de estos mensajes que parecen contradictorios mientras algunos países están ya abriendo prácticamente todas las actividades y eliminando algunas de las medidas sanitarias que se habían instaurado, como es el caso de Reino Unido. Otros están reforzando y regresando al confinamiento. De ello también estaremos hablando este día. Pero vayamos con nuestra compañera Rocío López Fonseca para que nos ponga en contexto. Desde el inicio de la pandemia, las medidas sobre el distanciamiento físico y el uso de mascarillas para reducir la transmisión del SARS-CoV-2 han sido contradictorios en muchos países y regiones, desde sus mandatarios como en Brasil o México, donde decían que su uso no era necesario, o incluso cuando se hizo un llamado a que no se utilizaran las mascarillas, ya que se debía dejar para el personal de salud. Sin embargo, esto ha cambiado con el tiempo y se ha demostrado cómo este simple hecho, el uso de mascarilla, disminuye considerablemente la posibilidad de contagio. Y ante la aparición de las nuevas variantes del SARS-CoV-2, la necesidad de reforzar las medidas es un hecho, sobre todo por la diseminación tan rápida en el mundo de variantes como la Delta y Delta Plus. Las nuevas variantes se propagan de la misma manera en que el coronavirus siempre lo ha hecho. Es más probable que se contraiga el virus si se pasa más tiempo en un espacio cerrado, respirando el aire de una persona infectada. Las medidas que nos han protegido de la cepa original nos protegen de la variante, aunque quizá se deba ser más riguroso. Por ejemplo, usar cubrebocas de 2 o 3 capas, no pasar mucho tiempo en lugares cerrados con personas que no vivan con uno, evitar las multitudes y mantener la distancia, lavarse las manos a menudo y evitar tocarse el rostro. Los especialistas en salud pública recomiendan el uso de cubrebocas de alta calidad cuando se acuda al supermercado, de compras o cuando se esté en una situación en la que vaya a permanecer mucho tiempo en un lugar cerrado con personas que no viven con usted, por ejemplo, al acudir a alguna oficina a realizar algún trámite o al banco. Si bien la vacunación ha sido un rayo de esperanza para el mundo, no se podrá llegar a una adecuada contención de la pandemia hasta que por lo menos el 70% de la población mundial esté completamente vacunada, informó Rocío López Fonseca. Escuchemos ahora el informe que nos presenta nuestra compañera Esmeralda Antona, corresponsal de la agencia EFE, sobre el informe diario de la Organización Mundial de la Salud. Esmeralda, te escuchamos. Adelante con el informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La expansión del coronavirus sigue a pasos agigantados por todo el mundo. Según las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud, el número de los que se han contagiado roza los 190 millones, tras sumar 180.000 nuevos casos. Los fallecimientos suben a 4.088.000 personas. Por continentes, América sigue a la cabeza el número de enfermos, casi 75 millones desde que comenzó la pandemia y subiendo. En Europa
también se incrementan los casos y hoy rondaremos los 58 millones si sigue el ritmo de los últimos días. En el viejo continente y en contra del criterio de la mayoría de la comunidad científica, el Reino Unido ha levantado este lunes las restricciones en el llamado Día de la Libertad, una jornada que su primer ministro Boris Johnson vive confinado por haber estado en contacto con un ministro que ha dado positivo. Los contagios en este país continúan rondando los 50.000 diarios, a pesar de lo cual no será obligatorio el uso de mascarilla en restaurantes y pubs y ya no habrá límites por ley en el número de personas que pueden juntarse en espacios cerrados o asistir a eventos. Otros países, sin embargo, son más cautos. Portugal, con una presión hospitalaria no vista en los últimos 4 meses, evaluará a final de mes si implementa más restricciones. En España, esta semana, la mitad de la población tendrá pauta completa de vacunación. Pero ante la expansión del virus ha vuelto el toque de queda a algunas regiones, aunque siguen produciéndose fiestas nocturnas multitudinarias de los más jóvenes, que están obligando a la actuación policial. Francia dice haber sacado lecciones de la desescalada rápida de España, que ha tachado de imprudente. El sudeste asiático vive su peor momento también de la pandemia, después de que Indonesia haya registrado récords mundiales diarios de COVID. Vietnam haya cuadriplicado en un solo día los casos que registró en todo 2020. Y Tailandia ya ha blindado Bangkok ante la subida imparable de los contagios. Reportó desde Europa Esmeralda Antona para el programa Coronavirus la pandemia. Nos lo decía nuestra compañera Esmeralda, también se lo decíamos al inicio, mientras algunos países reabren, como es el caso de Reino Unido, otros están regresando al confinamiento. Ante la diseminación de la variante Delta en el mundo, varios países y ciudades están regresando a las restricciones, sobre todo de movilidad, y centros de ocio para los jóvenes, que son quienes están disparando de manera alarmante los casos. Por ejemplo, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso decretó un estado de excepción focalizado en la provincia de El Oro y en el municipio de Guayaquil, ante la confirmación de la presencia de las variantes Delta y Delta Plus de la COVID-19 en esas zonas. La Junta de Extremadura en España planteará ante el Consejo de Gobierno Extraordinario tomar algunas medidas de reducción de la movilidad en el caso de que aumente la presión hospitalaria en la comunidad, derivada del incremento de contagios de COVID-19 registrado en las últimas semanas. En Galicia, los establecimientos de ocio nocturno que mantienen su horario de cierre a las 3 de la madrugada deberán exigir un certificado de prueba negativa de PCR con un máximo de 72 horas o una acreditación de pauta vacunal completa a los clientes. Y en México, los ayuntamientos de la zona metropolitana de Guadalajara reforzaron los operativos para sancionar a los negocios de ocio que no acatan los protocolos contra la COVID. Se han clausurado más de 1,000 negocios de bares, cervecerías, salitas, restaurantes, bar y antros por no acatar las medidas sanitarias, informó Rocío López Fonseca. Mientras tanto, en el condado de Los Ángeles aumenta 7 veces más en nuevos casos. Ante ello, se ordena el uso de mascarillas. La variante Delta, que ha sido catalogada por la Organización Mundial de la Salud como de preocupación, es una forma muy infecciosa del virus, que primero se identificó en la India y que ya se ha detectado en al menos 85 países. En Estados Unidos representa 1 de cada 5 casos de contagio. Estimaciones de las autoridades de salud en el condado de Los Ángeles señalan que aproximadamente la mitad de sus habitantes están vacunados con el esquema completo anti-COVID y alrededor del 60% ha recibido por lo menos una dosis. Aunque la cantidad de pruebas positivas sigue por debajo del 1% en el condado, la tasa ha ido aumentando y se ha registrado una alza en la cantidad de reinfecciones entre personas que contrajeron el virus en el pasado y no se vacunaron. Para mantener a raya la nueva mutación se requiere, insiste la OMS, además de vacunarse, el usar el cubrebocas en lugares cerrados, con poca ventilación o donde exista un cúmulo de personas. Además, el organismo internacional insistió en la importancia de seguir otras medidas de contención, como el lavado de manos continuo, uso de gel alcoholado y el distanciamiento social, a pesar de estar vacunados. En América Latina, la variante Delta se encuentra ya en 14 países. La Organización Panamericana de la Salud confirma que Argentina, Aruba, Brasil, Canadá, Chile, Guadalupe, Martinica, México, Puerto Rico, Estados Unidos, Barbados, Perú y San Martín han confirmado la nueva variante, informó Rocío López Fonseca. Mientras tanto, la tercera ola de COVID-19 en México la protagonizan en su mayoría jóvenes de este país.
Los jóvenes mexicanos protagonizan la tercera ola de coronavirus en el país, y esto se refleja en los módulos de pruebas gratuitas de detección de la COVID-19. Así lo señaló a EFE Alejandro López, un joven de 27 años que acudió a realizarse una prueba a un módulo de la alcaldía Gustavo Madero. Porque en la oficina de trabajo mi jefe directo salió positivo y tuve contacto con él hasta el viernes. Como en los primeros meses de la pandemia, estos lugares tienen por estos días largas filas que en su mayoría están conformadas por jóvenes, en promedio entre los 20 y los 35 años, que aún no han sido vacunados y temen estar contagiados. Ingrid Gutiérrez vende productos en un bazar y tiene que trasladarse en transporte público constantemente, por lo que ha venido a realizarse una prueba para asegurarse que no tiene el virus. Bueno, para estar segura de que pues, no me haya contagiado o algo así, porque como estoy constantemente viajando en el transporte público, pues igual para estar segura y sobre todo pues en dado caso de dar positivo, ya resguardarme en mi casa. Por semanas, el gobierno de México se había resistido a hablar de una tercera ola de contagios. No obstante, el pasado martes admitió abiertamente que hay un nuevo repunte que empezó hace 4 semanas. México ha administrado alrededor de 52 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus, con lo que se han reducido las complicaciones y la mortalidad. Y de México nos vamos a Argentina, donde desarrollan un candidato vacunal contra COVID-19 que en estudios preclínicos arrojan una respuesta inmune muy potente contra el virus SARS-CoV-2. Investigadores de Argentina diseñaron un candidato vacunal de segunda generación de origen nacional contra la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19 que en estudios preclínicos indujo una respuesta inmune muy potente contra el SARS-CoV-2 con una sola dosis. El insumo tiene el nombre de Corovax y es desarrollado por expertos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET y del Laboratorio de Terapia Molecular y Celular LTMC de la Fundación Instituto Leloir, FIL. La fórmula está basada en vectores adenovirales híbridos que en los ensayos preclínicos indujeron una inmunidad potente y duradera. El suero de los animales vacunados fue capaz de neutralizar las nuevas variantes del virus como la gamma, dijo recientemente el Ministerio de Salud. Los pilares de nuestra vacuna son que se puede usar en una única dosis, ¿sí? O sea que vos puedas aplicar una monodosis y esa inmunidad generada por la vacuna dure mucho tiempo, ¿sí? Que sea una inmunidad prolongada. Y por otro lado nos estamos enfocando mucho en el hecho de que pueda proteger muy eficientemente contra las nuevas variantes de coronavirus que están circulando ahora en la región. La experta dijo que la tarea consiste en modificar ese virus para que lleve información del coronavirus, lo que va a hacer que nuestro sistema inmune pueda protegernos frente a una infección con el virus. La experta puntualizó que actualmente la labor está en el final de los desarrollos preclínicos de la vacuna. Son los últimos ensayos en modelos animales. Argentina se encuentra bajo medidas de distanciamiento social preventivo y obligatorio hasta el 6 de agosto próximo, según lo dispuesto por el Poder Ejecutivo. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua. @Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hacemos una pausa breve, regresamos con mucha más información. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Le decíamos, le hemos contado a lo largo de este informativo cómo las diferentes regiones se están comportando de manera distinta en esta tercera ola de COVID-19. Mientras Reino Unido ha levantado el confinamiento, en Irlanda ven un aumento preocupante de casos de COVID-19. El ministro de Salud, Robin Swann, expresó su preocupación tras un fuerte aumento de casos en Irlanda del Norte. El panel del Departamento de Salud informó 1.083 nuevos casos, mientras que la cantidad de personas que dieron positivo en los últimos 7 días llegó a 4.437.
Aunque en las últimas semanas los casos habían aumentado, el repunte de 1.083 casos significa que es la primera vez desde enero que se rompe la marca de 1.000 nuevos contagios. El funcionario dijo que la posición actual es más afortunada al tener una gran proporción de personas vacunadas. Sin embargo, hay que permanecer cautelosos. Hay un aumento de casos en personas jóvenes, por lo que exhortó a este grupo de la población para que vaya a vacunarse. Por otra parte, el director médico Michael McBride comentó que el sistema de salud está en un punto en el que se está luchando para hacer frente a los niveles actuales de demanda de atención y que simplemente no se puede agregar más presión, informó Elizabeth Ortiz. Vamos ahora a Estados Unidos para que nuestro compañero Jorge Fuentesals, quien es corresponsal de la agencia EFE, nos actualice información. Jorge, te escuchamos. Adelante con el informe. Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Nueva York respira ya sin tapabocas. La ciudad de los rascacielos, que hace un año se llegó a convertir en el epicentro de la pandemia de la COVID-19 fuera de Wuhan, está volviendo a marchas forzadas a la normalidad. 53.000 muertos y más de 2 millones de contagiados después, el índice de positividad se sitúa hoy en torno al 1%. El número de personas hospitalizadas es de 348 y ayer se registró el fallecimiento de una sola persona como consecuencia de la COVID. Unas cifras que nada tienen que ver con las que azotaron la ciudad y el estado hace ahora un año. El 1 de marzo de 2020 las autoridades confirmaban el primer contagio en Nueva York. El 13 de marzo, la ciudad impuso sus primeras restricciones con el cierre de escuelas públicas y estadios, a lo que 3 días después se sumó la clausura de bares, restaurantes, casinos o gimnasios y un poco más tarde el cierre de toda actividad que no fuera esencial. Pero era ya demasiado tarde. El virus se había extendido por toda la ciudad y sobre todo por los barrios de trabajadores en los distritos de Queens, el Bronx y Brooklyn, y golpeaba con especial virulencia a las comunidades más excluidas, como la afroamericana y la latinoamericana. Hasta febrero de 2020, Nueva York fue el estado de Estados Unidos con más muertes, momento en el que fue superado por California. Pero como en todo el país, la vacuna marcó un punto de inflexión. El 14 de diciembre fue también en Nueva York, donde la enfermera Sandra Lindsay se convirtió en el primer estadounidense en recibir la primera dosis. A partir de ese momento, a medida que ha ido creciendo el número de vacunados, ha ido disminuyendo la incidencia de la enfermedad y se han ido levantando las restricciones. Otra fecha clave ha sido el pasado 15 de junio, cuando se levantaron la gran mayoría de las medidas, excepto en algunos lugares como hospitales y medios de transporte, coincidiendo con que el 70% de los adultos neoyorquinos habían recibido al menos una dosis de la vacuna. Reportó desde Nueva York Jorge Fuentesals para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Jorge, por este informe. Mira, hemos hablado en reiteradas ocasiones, en diversas ocasiones también, sobre las consecuencias que ha tenido esta pandemia de COVID-19 en los diferentes frentes. Entre ellos, el tema de la vacunación. Resulta que hay un retroceso en la vacunación de infantes en medio de esta pandemia. Debido a la pandemia, durante el año pasado y lo que va de este 2021, se registró el mayor retroceso mundial observado desde 2009 en materia de vacunación infantil, con 23 millones de niños que no recibieron las inmunizaciones infantiles básicas, alerta la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF. Este dato marca una diferencia de 3.7 millones menos niños vacunados que en 2019, además de que 17 millones no habrían recibido una sola vacuna. Los organismos especificaron que 3.5 millones adicionales de niños no recibieron su primera dosis contra la difteria, el tétanos y la tosferina, mientras que 3 millones más no fueron vacunados con su primera dosis contra el sarampión. Millones más no recibieron las inmunizaciones que se administran después de esas primeras dosis. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, llamó la atención sobre el peligro de dejar desprotegidos a los niños frente a enfermedades tan devastadoras como prevenibles, entre ellas el sarampión, la poliomielitis o la meningitis. Los retrocesos ocurrieron prácticamente en todos los países, aunque los descensos más pronunciados de vacunación sucedieron en zonas afectadas por conflictos y en entornos remotos o marginados que sufren grandes carencias y acceso limitado a todos los servicios básicos.
Las regiones más afectadas fueron Asia Sudoriental y el Mediterráneo Oriental. La información de las agencias de la ONU indican que la India fue el país que sumó más niños sin vacunas de 2019 a 2020, con un aumento de 1.635.000, seguido de Pakistán e Indonesia, con incrementos de 401.000 y 325.000 respectivamente. En América Latina, México mostró el mayor retroceso al aumentar en 106.000 los niños sin inmunizaciones el año pasado, informó Rocío López Fonseca. Y miren, más información, crean en Chile un barniz que elimina los rastros de virus del SARS-CoV-2 en cualquier superficie, esto en minutos. Aprender a convivir con la enfermedad del nuevo coronavirus, COVID-19, es la consigna de un grupo de emprendedores chilenos que creó un barniz con nanopartículas de cobre, cuya propiedad virucida permite eliminar los rastros del nuevo coronavirus de cualquier superficie en solo minutos. Se trata de 3 amigos que durante una reunión buscaron una fórmula para aprovechar los beneficios del metal rojo, reconocido desinfectante y antimicrobiano, además de un material dúctil y maleable para proteger a las personas en medio de la pandemia de la COVID-19. Surgió la idea de decir, ¿sabes qué? Oye, ¿por qué no hacemos algo para protegernos? Algo que sea versátil, algo que sea transversal. Pensamos en algo incoloro, inoloro, qué sé yo, y de ahí empezaron a salir ideas. Y surgió el tema de un barniz, algo acuoso que sea perfectamente moldeable y que se pueda aplicar en cualquier superficie rígida. La solución cuenta con nanopartículas de cobre que liberan constantemente iones de su estructura. Estos iones destruyen la membrana de las bacterias, rompen el ácido ribonucleico, ARN, del virus y atacan la enzima, con lo que se impide que éste se alimente y se reproduzca, por lo que finalmente muere. Esta capa protectora transparente es efectiva hasta por 6 meses y puede utilizarse en manillas, escritorios, pisos y superficies de hospitales, colegios, oficinas de servicio al cliente, transporte público, supermercados y hogares, entre otros servicios y espacios comunes. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua. Bueno, pues ahí la información, los avances en torno a esto que los científicos todavía están abocados a encontrar formas de combatir el virus del SARS-CoV-2. Damos la más cordial bienvenida, como todos los días, en esta mesa de trabajo, al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor. Buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, feliz inicio de semana. Si me lo permite, yo quisiera hacer un muy breve paréntesis. Al final de cuentas tiene que ver con esto que hablamos acá todos los días sobre el virus del SARS-CoV-2 y me refiero a una efeméride, doctor. Se están cumpliendo hoy justamente 100 años de la vacuna más antigua, se dice la BCG, y creo que esto, doctor, nos pone en perspectiva primero, pero nos recuerda también cómo este tema del combate a las enfermedades infecciosas viene de tiempo atrás y cómo han sido las vacunas, pues la gran herramienta para hacer frente, doctor. Sí, Belén, las vacunas indudablemente son el gran hito en la historia de la medicina. A partir del surgimiento de las vacunas disminuyó la mortalidad de una gran cantidad de enfermedades infecciosas y la vacuna BCG, que se llama así por estar diseñada y elaborada a partir de un bacilo que tiene mucha similitud con el bacilo de la tuberculosis. Este bacilo se llama bacilo Calmette-Guerin y se llama así porque toma el apellido de los 2 científicos que a lo largo de muchos años estuvieron trabajando para su desarrollo. Albert Guerin y Camille, no, es al revés, Albert Camel y Camilo Guerin. Y estos investigadores franceses finalmente en el año de 1921 inoculan a un niño que desarrolla buena inmunidad en contra de la bacteria de la tuberculosis, que había sido descubierta el siglo antepasado precisamente por Louis Pasteur. Entonces es un gran descubrimiento para ese tiempo
Y a 100 años de distancia sigue siendo la vacuna contra la tuberculosis que se sigue aplicando en todo el mundo. Este dato me pareció realmente maravilloso, doctor. Extraordinario. Han pasado 100 años y esta vacuna sigue siendo hoy por hoy efectiva. Es la misma que se sigue hoy aplicando particularmente a los niños menores de 1 año. Sí, efectivamente, es la edad en la que se debe aplicar y protege contra las formas más graves de la tuberculosis, que son la tuberculosis meningea, la que afecta al sistema nervioso central, y a una forma de la tuberculosis conocida como tuberculosis miliar, que puede afectar a múltiples órganos y sistemas. La tuberculosis hoy es una de las 5 enfermedades más, impactantes a la salud pública mundial. Son 5. El VIH-Sida, la tuberculosis, la malaria, las hepatitis y bueno, ahora SARS-CoV-2. Son las enfermedades que representan hoy por hoy el gran reto en salud pública a nivel mundial. Y en el caso particular de tuberculosis, fíjate, Belén, 1/3 de la población mundial hemos llegado a estar en contacto con el bacilo de la tuberculosis. Nos hemos llegado a infectar con este bacilo, pero nuestro sistema inmune ha respondido para detener su avance y de esa manera mantenerlo en una modalidad conocida como tuberculosis latente o infección latente de Mycobacterium tuberculosis. Y en eso ha tenido mucho que ver la vacuna de BCG, que efectivamente hoy cumple 100 años, una gran efeméride, indudablemente una de las grandes vacunas y que, bueno, sí ha habido ya esfuerzos por desarrollar vacunas recombinantes. ¿Qué son las vacunas recombinantes? Son aquellas en donde no utilizas a un microorganismo completo, sino a una fracción del microorganismo que da lugar a una respuesta inmune igual a si estuvieras utilizando el microorganismo. Doctor, no quisiera soltar el tema porque hay un par de datos todavía interesantes en torno a esta vacuna, sobre todo porque, insisto, funcionó la fórmula. Usted lo decía, la vacuna, la inmunización ha dejado en evidencia que aunque los humanos siguen en contacto con esta bacteria, no desarrollan la enfermedad o si la desarrollan no de manera grave. Con esto regresamos, doctor, ¿Cómo no? Si le parece, después de la pausa. Piden enfermeras de los centros de control a los centros de control y prevención de enfermedades restablecer el uso de las mascarillas. El sindicato más grande de enfermeras envió una carta a la directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, Rochelle Walensky, para restablecer el uso universal de la mascarilla con el fin de reducir la propagación de COVID-19. La carta emitida por Enfermeras Nacionales Unidas señala que la pandemia de COVID-19 está lejos de terminar y citó el aumento de 16% en los casos nuevos diarios, mientras que más de 40 estados experimentan un aumento en los contagios nuevos diarios durante al menos un par de semanas. Además, la organización advirtió que 25 estados enfrentan un aumento en las hospitalizaciones. Enfermeras Nacionales Unidas insta encarecidamente a los CDC a restablecer el enmascaramiento universal independientemente del estado de vacunación para ayudar a reducir la propagación del virus, especialmente de personas infectadas que no tienen ningún síntoma, escribió la directora ejecutiva Bonnie Castillo. El SARS-CoV-2 es el virus que causa la enfermedad COVID-19. Se transmite fácilmente de persona a persona a través de la transmisión por aerosol cuando una persona infectada respira, habla, tose o estornuda. El aumento de casos no es sorprendente debido a la rápida reapertura de muchos estados y la eliminación de las medidas de salud pública, incluida la actualización de la guía del 13 de mayo de 2021, cuando los CDC les dijo a las personas vacunadas que ya no necesitaban usar mascarillas, advirtió la organización, informó Elizabeth Ortiz.
Estamos de regreso luego de esta pieza informativa de nuestra compañera Elizabeth Ortiz con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, nos íbamos a la pausa con esta efeméride que hoy quisimos recordar los primeros 100 años de esta vacuna conocida como la BCG y que para mayor referencia me decía, doctor, claro, es la que nos deja una marca en el brazo. Sí, Belén, cuando se aplica se genera a los pocos días una pequeña pústula que debe no ser mayor a 5 milímetros, que sana en los siguientes 15 a 22 días y que nos deja una cicatriz que muchos de nosotros tenemos y recordamos siempre, sabemos exactamente dónde está. Y esta vacuna tuvo allá en sus inicios muchas vicisitudes para su desarrollo, porque estaba en medio la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial. El mundo de la ciencia batallaba mucho para poder conseguir insumos para llevar a cabo experimentos, etcétera. Y finalmente Calmet y Guerin, que le dan su nombre a este bacilo, logran precisamente obtener este microorganismo atenuado para que no cause enfermedad de ninguna naturaleza, pero para que sí genere inmunidad. Una inmunidad que frecuentemente es duradera por décadas. También hay que decir que las personas que tenemos vacuna contra tuberculosis, sí podemos en algún momento de la vida desarrollar tuberculosis cuando tenemos estados de profunda inmunosupresión. Ejemplo, los pacientes que tienen VIH y que han estado importantemente inmunosuprimidos, los pacientes con enfermedades reumatológicas que reciben biológicos, anticuerpos monoclonales, por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedades reumatológicas que ameritan tomar corticosteroides por periodos muy largos de tiempo. Todas esas son condiciones que pueden predisponer al desarrollo de tuberculosis, aún en presencia de la vacuna. Pero la vacuna, como antes señalé, ha tenido su gran impacto en evitar muchas muertes, sobre todo en etapas tempranas de la vida, causadas por la tuberculosis del sistema nervioso central, la tuberculosis meningea y la tuberculosis diseminada, también conocida como tuberculosis miliar. Como un dato adicional, cada año mueren en el mundo 1,5 millones de personas por tuberculosis en sus diversas modalidades y bueno, el continente más afectado por tuberculosis por décadas ha sido África, en donde las condiciones de otras enfermedades infecciosas inmunosupresoras como el propio VIH, los estados de malnutrición, etcétera, pues predisponen al desarrollo de tuberculosis. Pero insisto, 1/3 de la población mundial, que significa aproximadamente 2.500 millones de personas, podemos tener infección primaria por la bacteria de la tuberculosis y ante un estado de inmunosupresión podemos reactivar la tuberculosis. ¿De qué manera podemos saber si tenemos infección primaria? Existen predominantemente 2 pruebas que cualquier persona se puede realizar para definir si tiene infección primaria. Una es una prueba inyectando en la piel una proteína purificada que se conoce como PPD, y a las 72 horas se hace una lectura de esa prueba, y la otra es a través de la medición de una citoquina llamada gamma interferón. El gamma interferón se produce de manera
incrementada y activa por linfocitos cuando estos han tenido contacto con Mycobacterium tuberculosis. Entonces, una prueba positiva de este gamma interferón es altamente sugestiva, es un gamma interferón específico, ¿no?, contra esta bacteria, o que detecta proteínas de esta bacteria. Entonces, una prueba positiva, que esta es la prueba, digamos, más reciente, más nueva que se utiliza para esta detección, nos puede decir si una determinada persona ya tuvimos contacto con la bacteria, si por lo tanto tenemos infección primaria latente y en algún momento de nuestra vida tenemos el riesgo de reactivar esta enfermedad primaria. ¿Y los tratamientos, doctor, para son muy eficaces, particularmente los tratamientos que se llevan de manera puntual con alto cumplimiento, la mayor parte de ellos durante 6 meses, con lo que se conoce como fármacos antifímicos. Los 4 primarios antifímicos son isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Hay otros antifímicos también, pero la mayor parte de los esquemas se basan en estos 4 y la mayor parte de los esquemas son 6 meses de tratamiento, una fase intensiva de 2 meses, una fase de mantenimiento de 4 meses, con mucho éxito. ¿Cuál es el gran problema que enfrenta el mundo en este momento con respecto a tuberculosis? Existe un porcentaje de estas micobacterias, de esta bacteria de tuberculosis, que tiene resistencia a algunos de estos fármacos, sobre todo a uno de ellos que se llama rifampicina. Cuando existe resistencia a este fármaco, los esquemas se tienen que modificar para ser exitosos. Y otro gran problema que tienen algunos países en el mundo, pocos por fortuna, es lo que se conoce como resistencia extrema a antifímicos. La resistencia extrema de Mycobacterium tuberculosis a los antifímicos es pues resistencia a más de 2 de estos antifímicos primarios, lo cual para el clínico, para el tratante, representa un serio problema porque tienes que echar mano de medicamentos secundarios y durante periodos mucho más largos de tiempo, y es mucho más difícil curar una tuberculosis con drogoresistencia o con multiresistencia o con extrema resistencia. Pero si un paciente tiene una micobacteria que es sensible a los fármacos primarios, va a responder de forma óptima con 6 meses de tratamiento en una modalidad, nada más esto sí hay que decirlo con claridad, conocida como DOT, es decir, la terapia directamente observada. Debes de tener a un familiar o a una persona solidaria que te debe vigilar el cumplimiento del tratamiento. Qué fíjate. interesante. Sí, por eso se llama DOT, terapia directamente observada. Doctor, pues quisimos abrir este pequeño paréntesis con permiso de la audiencia. Claro. Salirnos un poquito salirnos y no, doctor, porque el objetivo era precisamente recordarle a la audiencia cómo estos trabajos para la creación de las vacunas vienen de siglos atrás y cómo pues estos científicos tardaron más de 13 años o más de una década en inactivar la bacteria, la sustancia que ellos querían inyectar en la vacuna, y hoy, gracias a estos trabajos, pues es un legado que nos han dejado a la humanidad y que han dejado a los científicos para que las vacunas cada vez se realicen con mayor prontitud. La tecnología, pero también estas bases, doctor, de cómo inactivar o atenuar, sin duda alguna han sido la base para muchas otras vacunas. Indudablemente, Belén. Lo que no recuerdo es si Calmet y Guerin llegaron a tener el premio Nobel, pero yo creo que ellos deberían de haber sido premio Nobel. Si no lo fueron, creo que vale la pena explorarlo. Y quienes sí fueron premios Nobel fueron los desarrolladores de la streptomicina, que fue el primer antibiótico utilizado para la tuberculosis. Ellos no se presentaron a recibir el premio Nobel. Si mal no recuerdo,
la historia es que Adolfo Hitler no les permitió ir a la ceremonia de entrega, o ellos no quisieron como protesta ir a la ceremonia de entrega y fueron varios años después a recibir su premio Nobel. Los desarrolladores de streptomicina, que fue el primer medicamento antifímico utilizado, y eso fue un poco más adelante, fue aproximadamente en la década de los 30. Claro, doctor, vamos a hacer una pausa, regresamos ya también con otros temas después de la pausa. Ante los casos de aumento de COVID-19 en Australia, extienden el confinamiento hasta el próximo 30 de julio. Luego de que en Australia ya no se usaban cubrebocas y que habían mantenido los contagios a raya e incluso las actividades culturales y masivas estaban regresando, otra vez cerraron fronteras y extendieron el confinamiento hasta el próximo 30 de julio ante el repunte de casos. Las autoridades australianas extendieron hasta el 30 de julio el confinamiento de la ciudad de Sydney, que mantiene más del 20% de los 25 millones de habitantes del país, por un brote de COVID-19 vinculado a la variante Delta. La jefa de gobierno de Nueva Gales del Sur señaló que es necesario prolongar el cierre por lo menos otras 2 semanas, al informar de 97 nuevas infecciones locales de COVID-19, con un número indeterminado de casos con origen desconocido. Este brote, detectado a mediados del mes pasado, obligó a las autoridades a decretar el 26 de junio el confinamiento estricto de 6 millones de habitantes en la zona metropolitana de Sydney y las comunidades aledañas. Las autoridades australianas retomaron también las restricciones en una gran parte del territorio, como el uso obligatorio de mascarilla, confinamientos y reuniones con pocos asistentes. Las ciudades donde más contagios se han registrado por la variante Delta, identificada por primera vez en la India, son Sydney, Brisbane, Darwin y Perth. Actualmente, más de 20 millones de australianos, de los cerca de 25 millones, se encuentran bajo algún tipo de bloqueo o restricción relacionada con la pandemia, mientras que las autoridades hacen cumplir los anuncios del gobierno, vigilando diariamente las playas, parques y otros lugares de ocio para evitar que la gente se reúna, informó Rocío López Fonseca. Regresamos a nuestra charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, y ahora sí entrando al tema que hoy nos ocupa, tiene que ver con el reforzamiento de medidas sanitarias ante la llegada de las nuevas variantes. Hablábamos de la parte que preocupa hoy por hoy, que es la variante Delta, también las otras, doctor. Sí. ¿Qué hay que hacer frente a esta situación, doctor? Mira, Belén, las vacunas juegan un rol muy importante, pero las medidas de protección juegan un rol tan importante como las vacunas hoy, en virtud de que todavía falta un alto porcentaje de la población mundial de recibir vacunación. Y además, Belén, también algunos estudios empiezan a sugerir la necesidad de un refuerzo de la vacuna, como se observó en el estudio llevado a cabo en Israel, en el que la mayor parte de la población vacunada con Pfizer empezó a tener una discreta disminución en los títulos de anticuerpos a partir del quinto, sexto mes, por lo cual Pfizer sí está advirtiendo una necesidad de tercera dosis o de dosis de refuerzo, posiblemente entre el sexto y el octavo mes. Tuvimos una entrevista con una de las altas directivas de Pfizer, quien nos hablaba precisamente de este fenómeno y de que fue el hallazgo de Israel, país con mayor frecuencia de personas vacunadas, con mayor porcentaje, lo cual entonces, Belén, nos habla de que
no dejemos todo el trabajo a las vacunas. Nos habla de que se sigue viviendo un tiempo de incertidumbre mundial por el surgimiento de nuevas variantes. También hemos dicho una y 100 veces que el fenómeno de las mutaciones va a seguir generando variantes a lo largo de los siguientes meses y que no sabemos estas cómo se van a comportar, si con mayor gravedad, si con mayor índice de transmisión de la enfermedad, si van a evadir la respuesta inmune generada a través de las vacunas, en fin, todo eso sigue teniendo un escenario de incertidumbre que nos lleva obligadamente a seguir insistiendo con la población sobre las medidas de protección de las que tanto hemos hablado. Veamos lo que están solicitando el personal de salud en los Estados Unidos, que de nueva cuenta se le pida a la población el uso de cubrebocas. Recordarás que hace aproximadamente 2 meses los Centros para Control de Enfermedades incluso publicaron una guía sobre aquellos escenarios en donde las personas eventualmente podían ya dejar de utilizar cubrebocas. Y en resumen, por ejemplo, hablaban de que las personas que estuvieran, las familias que tuvieran a todos sus integrantes ya vacunados, podían tener ya una convivencia absolutamente normal, sin utilización de cubrebocas, sin necesariamente guardar la distancia entre persona y persona, y que también ya podían llevar a cabo reuniones, incluso con personas no vacunadas, pero guardando distancia y preferentemente al aire libre, sin necesidad de utilización de cubrebocas. Lo que ha ocurrido en las últimas 2 semanas en todo el mundo, incluido Estados Unidos, pues ha llevado al personal de la salud, algunos sectores del personal de la salud en Estados Unidos a pedirle a los Centros para Control de Enfermedades y Prevención de Atlanta que den un paso atrás con esa sugerencia y que vuelvan a pedir uso generalizado de medidas de protección. Australia entra a un confinamiento o mantiene el confinamiento durante 15 o 22 días más, por lo que viene ocurriendo en las últimas 4 semanas. Diversos países en América Latina estamos en una tercera ola con un incremento de hasta 10 veces el número de casos diarios comparativamente con lo que venía ocurriendo hace 2 o 3 meses. Esa es, por ejemplo, es el escenario que tiene México, en donde hemos tenido días récord de 12,000 nuevos casos en un solo día, cuando hace 2 meses ya estábamos en 1,000 casos en un día en promedio, un incremento de 10 veces respecto de hace 2 meses. Entonces, todo esto, Belén, incluso dentro de un escenario en donde los países fueron avanzando en la vacunación con ya un mayor porcentaje de personas con esquemas completos, y a pesar de eso, de nueva cuenta una tercera ola. ¿Esto qué nos sugiere? Número 1, sí, que las personas que están teniendo más infección son quienes no han sido vacunados, sobre todo jóvenes. Número 2, que sí existe infección en personas vacunadas, aparentemente menos grave, sin tanto riesgo de letalidad. Y número 3, Belén, el hecho de que en algunos sectores de la población el escuchar que la vacunación avanza puede estar generando exceso de confianza, las personas dejan de protegerse y eso como consecuencia nos trae incremento en el número de casos. La población joven tiene menor gravedad de la enfermedad, sí, pero estos grupos poblacionales son
los más voluminosos en todas partes del mundo. La pirámide poblacional, que antes era como tal una pirámide, se volvió una pirámide distorsionada, en donde ahora en las edades medias tenemos, digamos, un ensanchamiento de la pirámide, y estos grupos, que son los más voluminosos, pueden tener un incremento en el número de contagios y por lo tanto un incremento en la mortalidad, si no en la letalidad, pero sí en la mortalidad. Y lo último, Belén, es el fenómeno de la reticencia a la vacuna. La estimación es que el 30% de la población no acude a vacunarse por temor, por los mitos, por todos esos factores que han generado la reticencia y que tiene un impacto importante en grupos de edad altamente susceptibles, por ejemplo, personas mayores de 60 años de edad que no se vacunaron por temor, etcétera, y que ahora ante una enfermedad con una nueva variante pueden tener alta gravedad. Claro. Doctor, esto que usted menciona es importantísimo. El sector juvenil, que hoy por hoy es los que están encabezando esta tercera ola de la pandemia, la insistencia de nueva cuenta a estos jóvenes, primero para que se cuiden, de verdad, para que se cuiden, para que respeten los confinamientos, para que usen el cubrebocas y también, doctor, para que acudan a vacunarse, porque no solamente son los que menos han o los que más han bajado la guardia, sino que además son los que también se están resistiendo a acudir a los centros de vacunación. Ese punto es muy importante, Belén. Cuando eran los adultos mayores, veíamos las filas de personas yendo a los módulos de vacunación. Ahora que se está en los grupos de 30 años y más, por ejemplo, en el caso de México, vemos los módulos de vacunación como que no muy bien atendidos en términos de la población que acude. Así es, doctor, nos vamos. Mañana hablaremos más del caso Reino Unido, que ha llamado al desconfinamiento casi total en su territorio. De esto también extraño porque no están con buenos números. Reino Unido tiene muchos nuevos contagios día con día por COVID-19 y qué extraña la decisión. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Gracias como siempre. Muchas Belén. Gracias por su aportación interesantísimo en el tema que hoy hablamos. Gracias. Gracias, Belén. Nos vamos. Hasta la siguiente emisión.